Bueno, ahí más o menos. Bueno, es lo que hay. Bueno, listo. Vamos a meternos en el capítulo 3 de la Carta a la Comunidad de Roma. Bueno, Vamos a necesitar distintas versiones para analizar este capítulo. Así que lo último que habíamos visto es que acá no hay una definición de quién es judío, sino que él está haciendo una interpolación con las letras de Judá, Lehodot, Odiá, la alabanza. ¿Mm? El hombre que alaba a la divinidad. Que no es ni el de religión judía, ni el gentil. Ni un extremo, ni en el otro. Acuérdense que la Biblia habla de judíos y gentiles, de Israel y gentiles. No hay otra definición, otra categoría respecto a esto. Bueno, entonces Rav Shaul va a seguir con el desarrollo. El desarrollo no se termina acá. Las Biblias lo cortan por capítulo y por versículo, pero él no escribió capítulos y versículos. Él sigue con su razonamiento. Y eso lo vamos a tratar de continuar. Por lo tanto, vamos a comenzar con 3.1. A ver quién lo lee y en qué versión lo está leyendo. bien, yo tengo la nueva versión internacional. Bueno, supuestamente, según los evangélicos, es la última de las traducciones, la mejor hecha de todas, hecha por los grandes conocedores de la teología cristiana. Esa es la nueva versión internacional, que es una contraposición con la Reina Valera 60. Dale. Bueno, es uno dice, entonces, ¿qué se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión? ¿Qué otra versión tenemos? Tengo la Biblia de las Américas por acá y dice, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Bien. ¿Alguna otra versión más? Yo ¿La tengo, católica? no, yo tengo la palabra, pero dice lo mismo, parecido. Pero la versión de la palabra de Dios es una contextualización totalmente teológica, o sea, es totalmente descartable, porque ya está hecha con una idea cristiana de fondo. No Acá es, tengo la católica. dale. Bueno, ¿cuál es entonces la superioridad del judío y qué utilidad tiene la circuncisión? Bueno, ahí vemos la ideología cristiana en toda su máxima exponencia. ¿Qué superioridad tiene el judío? O sea, el judío es superior que yo, el cristiano, que yo, el gentil. Ese es el problema de los cristianos, que se sienten inferiores frente a los judíos. ¿Y qué utilidad tiene la circuncisión? Es decir, ¿para qué me voy a circuncidar? ¿Es útil? Eso es esa es una adaptación neta a la teología cristiana. Básicamente, al punto, haber nacido judío le da a la persona un estatus de mayor importancia frente a la divinidad. Y además de eso, el pueblo judío ha recibido la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? El ingreso al pueblo de Israel, la adoración del único Dios y la entrega de una tierra. Miren ustedes la pregunta que se está haciendo que es un fariseo. Acuérdense que Rav Shaul es un fariseo. A lo cual él mismo contesta, no otros. Él contesta. Versículo 2. ¿Qué contesta? Bien, dice, mucho desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se le confiaron las palabras mismas de Dios. Hay ruido de fondo. ¿A otra versión, por favor? Biblia de las Américas dice, grande en todo sentido, en primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Los oráculos de Dios. ¡Wow! Sí. Yo tengo, Los oráculos son de los griegos. Fíjense qué interesante. ¿Qué otra versión? tengo otra Biblia, la nueva Biblia viva. Dice, A hay ver. muchas ventajas. En primer lugar, Dios le encomendó a los judíos su palabra. Muy bien. Entonces, haber nacido judío y estar circuncidado, según Rav Shaul,
le da a la persona una enorme ventaja en el camino a adherirse a Dios. Acuérdense que la Torá es para que el hombre se adhiera a Dios. Una enorme ventaja. Ventaja respecto al que no ha nacido judío y no se ha circuncidado. Porque además, al pueblo judío, ¿qué es lo que se le ha dado? La Torá. La palabra de Dios no es el bla, 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 es la Torá. Entonces, claro, es el pueblo que recibió la Torá que tiene una gran ventaja. Dentro de todo eso, la circuncisión. Versículo 3. Pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? ¿Qué otra versión? Biblia de las Américas de nuevo. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? ¡Wow! ¿Y por qué algunos no tuvieron fe? ¿A qué se refiere? A los que no siguieron la Torá. ¿A que no aceptaron a Cristo muerto y resucitado el tercer día? ¿Esa es la falta de fe? ¿Cuál es la falta de fe? Nacieron judíos. Cuando Rav Shaul habla de judíos, no está hablando de la tribu de Judá, está hablando de la religión judía. Acuérdense, de la religión judía, de la religión del templo. La religiosidad. No está hablando de la Torá en su conjunto. Los que invocaban un derecho primigenio frente a Dios por la circuncisión son aquellos que estaban dentro del marco de la religiosidad judía, de la cual él proviene. Él es fariseo de fariseos. O sea, ocupaba un lugar alto entre los fariseos. No alcanzaron el mérito de Abraham. No supieron vivir la Torá como tendrían que haberla vivido. Sin embargo, pese a haber fallado en eso, según la palabra de Rav Shaul, la fidelidad de Dios no desaparece. ¿Qué quiere decir? Que Israel no pierde su lugar de pueblo escogido. O sea que acá Cristo no tiene nada que ver, ni los cristianos, ni el cristianismo, ni nada por el estilo. Este es un problema de Israel, ¿vivió bien la Torá o vivió mal la Torá? Israel también se ha equivocado. Es lo que nos empieza a mostrar. ¿Me siguen hasta acá? Porque si no, el centro ya lo ponemos en Cristo. Como los judíos no creen en Cristo, entonces no tienen fe. No. No. Bajo ningún punto de vista. Eso es lo que enseñan los comentaristas cristianos. Porque el cristianismo se centra en Cristo. Y la Biblia es cristocéntrica, todo Cristo. Paganismo puro, un semidios. La Biblia se centra en Dios. Y Dios es un pueblo. Y ese pueblo recibe una revelación y ese pueblo tiene que ser luz para las naciones. Ese es el camino. Y en el medio aparece el Mesías para explicarle al pueblo de Israel en qué se ha equivocado y cómo tiene que saber vivir la Torá. Bueno, versículo 4. Ahora va a explicar el versículo 3. De ninguna manera Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito, por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Muy bien. De ninguna manera, leo Reina Valera 60, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.
¿Qué estamos diciendo con esto? ¿Qué es lo que está diciendo Rav Shaul? ¿A qué se refiere Rav Shaul? Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 y 2. Nadie cambie la escritura. Nadie cambia la escritura y la Torá es eterna. Por lo tanto, el compromiso de Dios para con Israel y la elección son eternos. Y ahora aclara, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Él está citando algo. ¿Tienen idea de qué está citando? Salmo 51, versículo 4. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿51:4? Sí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. 17 y 18, mismo Salmo, versículos 17 y 18. Dale, Adelso, si lo tenés. 54, ¿no? ¿Sí? No, versículos, Salmo 51, versículos 17 y 18. Ah, ok. 17 y 18. 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Esta es la cuestión. Esa es la forma correcta de vivir la Torá. Cuando leemos y que todo hombre sea mentiroso, depende de las traducciones que ustedes tengan. La palabra aquí, mentiroso, no es correcta, es todo hombre profanador. La palabra en griego, si la pasamos al hebreo, es jalilá, de hilul, de vaciar el nombre divino, de blasfemar el nombre de Dios. Quiere decir que todo aquel que cambia la Torá o que la interpreta mal y la vive mal, blasfema el nombre divino. Vacía el nombre de Dios. Porque ¿cómo se vive la Torá? Con el corazón quebrantado. ¿Qué es el corazón quebrantado? Con humildad. Los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que han reducido su yetzer hará, su impulso del mal, a través de la teshuvá, a través del regreso a Dios y el regreso a la Torá con una intención pura. Eso no lo han hecho ni los judíos de religión, ni los gentiles. Acuérdense que el desarrollo que él habla de los gentiles, los sabios griegos, es que se creen tan sabios que terminaron desarrollando el ego. Y eso los llevó a la mentira, a la lascivia, al asesinato y a justificar sus propias acciones. Ahora va a decir, ¿pero qué? Los judíos en el templo, en ese momento, los que él conoció, su desarrollo de vivencia de la Torá que él conoció, ¿son mejores que los sabios griegos y ese paradigma? No, tuvieron la Torá, tuvieron la circuncisión, todo lo que ellos quieren para ser superiores, pero se equivocaron en cómo vivir la Torá. Tanto unos como otros. Sigamos, versículo 5. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, diremos que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira. Hablo en términos humanos. Aclara ahí la versión. Versículo 6. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? ¿Cómo puede hacer que la injusticia resalte la justicia? Primero está citando la regla clásica, mirad negue mirad, medida por medida. La injusticia resalta la justicia divina. La injusticia del hombre resalta la justicia divina. ¿Cómo puede ser?
¿A qué está renunciando Rav Shaul al decir esto? A su origen. ¿Cuál era su origen? Fariseo de fariseos. ¿Qué es fariseo de fariseos? Nosotros, los judíos, que tenemos el templo donde está la presencia divina y ofrecemos los sacrificios que Dios pide, nosotros somos la luz de las naciones. Los gentiles son semi-humanos. Un día se dio cuenta de que no era así. De que hay otra cosa que está en un nivel un poquitito superior a eso. Esa injusticia muestra cuál es la vara de Dios, cuál es la justicia divina. Esto sería solamente los que están en Beis Shalom y son discípulos de Yosef Shemi, son los únicos que tienen toda la verdad del universo. Los demás son inferiores. Y después te das cuenta que no es así. Cuando te das cuenta que no es así, esa injusticia te pasa a mostrar la justicia divina, que es diferente. ¿Cómo es la justicia divina? Versículos 7 y 8, por favor. Alguien podría objetar, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien merecida se tiene la condenación. Muy bien. Acá Rav Shaul está mostrando su pelea con la injusticia que hace justicia. ¿Quién lo trata de calumniador a Rav Shaul? ¿Los griegos? Para los griegos, 800 dioses y 801 es lo mismo. Para los romanos ni les interesaba. Vos le pagabas el impuesto per cápita o por producción y vos podías adorar al Dios que vos quisieras. Para los judíos no. Para su grupo no. ¿Quién lo estaba calumniando a Rav Shaul? Su propio grupo. No los mesiánicos, no los que planteaban que Yeshua era el Mesías. El resto. Él ya no pudo volver al Sanedrín, no pudo volver a sus antiguas amistades. Lo tenían como loco. ¿Cómo ese que perseguía a los que declaraban que Yeshua era el Mesías, ahora habla en nombre de ese? Entonces, lleva su razonamiento al extremo. El error de Israel en ese momento, de quienes rechazaron a Yeshua como Mesías, él está hablando de los judíos de religión, ¿sí? Sanedrín, los que dirigían al pueblo en ese momento. Ese error es la injusticia para mostrar la justicia. Y el extremo es la mentira. Así que yo soy mentiroso, que me digan mentiroso, pero miren la verdad que está detrás. Es decir, la claridad que voy a mostrar detrás de lo que mis enemigos dicen que es una mentira, que es una falacia. Hoy en día, cuando uno lee a autores judíos sobre Pablo, se dice que Pablo es un traicionero todavía, que él trató de universalizar solamente las cuestiones éticas y morales, que él mató todo lo que tenga que ver con el templo, lo cual es todo mentira, es la mentira para no ver lo que Pablo estaba enseñando de fondo. Y lo que Pablo estaba enseñando de fondo es otra cosa. Estaba enseñando la idea de el corazón contrito, el corazón quebrantado, para acceder al verdadero conocimiento que nos da la Torá. Así que de un lado y del otro lado
Cada uno tiene su mirada de acuerdo a lo que le conviene. ¿Me siguen hasta acá? Ujú. Bueno. Uy. La mentira que él está enseñando es que Yeshua es el Mesías. Para el Sanedrín, para esas autoridades, para esa época, Yeshua era uno más de los tantos que aparecieron proclamándose a sí mismo Mesías. Como había muchas ideas de qué es lo que tenía que hacer y enseñar el Mesías, bueno, como las autoridades no lo declararon como tal, quedó en el olvido y se borró su nombre de los registros. Bueno, versículo 9. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. ¿Qué es estar bajo el pecado? Sin cumplir la Torá. ¿Mm? Sin cumplir la Dominado. Torá o transgredir los mandamientos de la Torá. Transgredir la Torá. Ok. Ambos, los judíos de religión y el paradigma gentil. Todos. Él mete a todos en la misma bolsa. Vamos a ver ahora. Versículos 10 al 18 de corrido, él explica por qué ahora. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víboras hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Tenía carácter el hombre, ¿eh? Hizo una pequeña selección de salmos. Cuando ustedes ven las referencias van a aparecer salmo tanto. Bueno, tómense el tiempo si tienen la gana. Tienen que leer todo el salmo, porque en el sistema rabínico con un versículo se cita todo el contexto. Pero básicamente está diciendo, judíos de religión y gentiles no han sabido vivir la Torá y ambos han caído en el error de desarrollar el Yetzer Hará, el impulso del mal. Ambos, todos. Versículo 19. Ahora bien sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes Ahora bien sabemos que todo lo que dice la Torá lo dice a quienes están sujetos a ellas, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. ¿Y quiénes son los que están bajo la Torá? O próximos a la Torá, o viven en función de la Torá. ¿20? Todo el mundo. Todos los hombres. Fíjense el versículo. Ya no está hablando de los judíos o de los gentiles. Los mete a todos. Porque sabemos que todo lo que la Torá dice, lo dice a los que están próximos a la Torá, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos. Todos. Ya que por las obras de la Torá, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la Torá es el conocimiento del pecado. Acá está que la ley es una porquería, y menos mal que vino Cristo, y ahora no tenemos más Torá, más ley. Ya que por las obras de la Torá, ningún ser humano es justificado delante de Dios. ¿Qué son las obras de la Torá? El cumplimiento de los mandamientos. ¿Pero cómo? Si Dios pide que cumplamos los mandamientos. ¿Cómo puede ser? Se tomó un vinito antes de escribir esto. Se le cruzaron las ideas al hombre.
acá es donde viene la religión de los cristianos. Esto está mal traducido. La justicia de Dios por medio de... No, me perdí. Lo de aquí estamos con ya que por las obras de la Torá, esto es el legalismo. Esto está escrito en griego como erganomou, significa cumplimiento rígido de una tradición o una ley. Entonces, todos aquellos que cumplen rígidamente va a ser justificado delante de Dios. Y el término es todo ser humano, todo Adán. Cuando hablamos de Adán no hablamos de judíos y gentiles, hablamos de hombre genérico. Así que, si no prendiste las velas de Shabbat a las 7 de la tarde, la prendiste a las 7:15, no te va a pasar nada. Pero no vas a ser más santo y aprobado por Dios porque a las 7 en punto prendiste la vela de Shabbat. Eso es lo que está diciendo. Que la forma que ha enseñado Israel de justificarse y que Israel le ha enseñado a los prosélitos y con el desprecio que miran los gentiles es equivocada porque lo está haciendo desde el Yetzer Hara, desde el ego. Y el ego es lo que forma la religiosidad. Con todo esto, él está anulando la Torá. Habíamos dicho que eso es una barbaridad imposible. Habíamos visto que él usa la palabra jalilá, de una mentira, de una blasfemia, cambiar la Torá. Ahora, Rav Shaul, ¿está creando Torá? No. Él está haciendo un midrash. Está haciendo una enseñanza, un discurso, un gran discurso, para llegar a lo que a él le interesa llegar. Y hacer de ese gran discurso una religión, justamente, es crear una justificación humana. ¿Qué es lo que ha pasado? Y entonces agrega, porque por medio de la Torá es el conocimiento del pecado. Entonces, parece ser que la Torá es la que te hace pecar. Es como han enseñado a los cristianos. Si no hay ley, no hay pecado. La Torá lo que te dice es lo que tenés y lo que no tenés que hacer. Porque la Torá no es una religión, sino una organización social, de cómo vivir los unos con los otros. Y no hay justificativo humano como para no vivir lo que Dios nos ha pedido. Ahora, sí, yo voy a la casa de Adelso, lo visito, se da vuelta, le meto la mano en la billetera y me llevo 100 pesos, lo estoy robando. ¿Y por qué está mal? Porque la Torá te dice, no robarás. Pero en mi ego, si no está escrito en la Torá, yo puedo robar y puedo decir, pero no está escrito en la Torá. Es así como funcionamos. Buscamos el límite para saber qué puedo y qué no puedo. Es un obvio que si meto la mano en la billetera de alguien y me llevo algo, es un incorrecto. Pero como estamos sumidos en nuestro ego, Dios nos dice, esto no. Y ahí viene el interjuego entre el ego y lo que dice la Torá. La Torá dice no robarás, pero mi ego quiere robar. Por eso, a través de la Torá, conocemos que es transgredir el mandamiento. No nos hace esclavos del mandamiento, nos dice, este es el límite, muchachos, es hasta acá. Si haces esto, estás rompiendo el orden que Dios ha puesto para la vivencia social. Porque si no, los visito a todos y de todos me llevo un pesito para mi casa. ¿Por qué va a estar mal?
Ahora, si no está escrito, nuestra propia conciencia no nos diría, pero bueno, en vez de sacarle los 100 pesos a la billetera, ¿por qué no se lo pediste? Esa es la conciencia natural de la que hablaba Rav Shaul antes, que dijimos que es la Torá celestial. Hay una regla general que está escrita en el cielo, que es la Torá celestial. ¿Sí? Hay reglas de la espiritualidad que vienen con nosotros y que son muy simples. Fíjense, en ese acto, para sacar los 100 pesos de la billetera de Elso, yo espero que él se dé vuelta y se vaya. No se lo voy a sacar mientras me esté mirando. A eso le llamamos robar. Si no estaría, no robarás. Inevitablemente, ¿por qué lo hiciste cuando la otra persona no te vio? Hay algo de adentro que te está diciendo, no es correcto. ¿Entienden? ¿Entienden? Bueno, pero todo esto es un debate filosófico, mental, teórico, que está haciendo Rav Shaul. De esto no podemos hacer una religión. Está haciendo un discurso, como yo les estoy dando a ustedes una explicación ahora. No podemos hacer de esto una religión, sino entender algo. Porque jamás anularíamos la Torá, ni diríamos que la Torá ya pasó, porque estaríamos en contra de Devarim 4, 1 y 2, Deuteronomio 4, 1 y 2, donde Dios dice que es eterna y que no tiene que ser cambiado. Si Dios es eterno, su obra es eterna, entonces ¿cómo el hombre va a cambiarlo? ¿Está bien hasta ahí? Bien. Esto, si no se entiende, termina en que la Torá es mala y que los judíos son todos unos legalistas y que ahora tenemos la libertad de Cristo y Cristo nos hace felices como las perdices. ¡Mentira! Porque en el nombre de esa libertad masacraron gente. Entonces, ¿cómo es la cosa? Se la pasan robándole a la gente con el diezmo. ¿Cómo es la cosa? Y los presionan. Si no me das esto, vas a ir al infierno. Si te vas de esta iglesia, te fuiste vas a ir al infierno. Si buscas las raíces de Israel, bueno, te juzgas. ¿Qué es todo eso? ¿Se dan cuenta? Bueno, sigamos, versículo 21. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonios la Torá y los profetas. Ajá. Aparte de la Torá, se manifiesta la justicia de Dios. Ahora les está hablando a los fariseos, con lo cual él está peleando mentalmente. Dice, muchachos, aparte de la Torá, también se está manifestando la Torá celestial. Aparte de la Torá que ustedes recibieron en el monte Sinaí, miren estos otros, porque también en los otros pueblos hay gente muy buena. Y ahí está la justicia divina, que es la conciencia pura, que es la intención pura, cuando la intención es pura de la gente. Si mi intención fuera pura, yo le diría a Delso, ¿me da 100 pesos que los necesito? Si mi intención es mala, espero que se dé vuelta para sacarle los 100 pesos. ¿Se dan cuenta? De eso está hablando Rav Shaul. Sigamos. 22. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en, acá tengo Jesucristo, bueno, y yo Mashiach, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Muy bien. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Qué significa todo esto? ¿Cuándo se manifiesta la justicia divina? La justicia divina es el atributo divino que nos va a juzgar cuando nos vamos de este mundo. ¿Cuándo se manifiesta? ¿En qué se manifiesta? En aquellos que siguen a Yeshua como Mesías y que viven la Torá como Él la enseñó. Entonces, díganme, fariseos, que todo esto es una mentira, pero vean el bien que se está produciendo en esas vidas. Acuérdense que él está escribiendo una comunidad donde habían judíos y prosélitos. Y ahora está poniendo a ambos como los seguidores correctos de la Torá. 1 minuto 30, o sea, cortamos, mándenme para seguir la clase. ¿Sí? Cerramos porque se nos va a cortar la clase. Cerramos acá y seguimos con otra clase más.